¿Alguna vez has sentido que tu mente no encaja en una sola caja? ¿Que tus intereses se multiplican? ¿Que tu curiosidad no tiene límites y que, lejos de ser una debilidad, es una fuerza incomprendida? Hoy hablamos de un tipo de mente fascinante, la mente M, la mente de la mujer multipotencial. En un mundo que premia la especialización, estas mujeres desafían la norma, explorando múltiples caminos con pasión y profundidad. Este no es solo un concepto psicológico, es una revolución silenciosa que redefine el éxito, la identidad y el propósito. Bienvenidos a un viaje hacia el poder de ser muchas cosas a la vez. Imagina por un momento una mente que no camina en línea recta. Mientras muchas personas encuentran comodidad en elegir una sola dirección y profundizar en ella durante años, existe otro tipo de cerebro que funciona de manera distinta, casi como si estuviera diseñado para moverse entre mundos, disciplinas, ideas y pasiones con una naturalidad sorprendente. Esta es la esencia de la mente M, una mente que no se conforma con una sola identidad, una sola habilidad o una sola definición de éxito. Es una mente expansiva, dinámica y profundamente curiosa. Desde pequeñas, muchas mujeres con este tipo de mente muestran señales claras de una curiosidad inusual. No se sienten atraídas por una sola actividad durante largos periodos, sino por muchas al mismo tiempo. Hoy pueden obsesionarse con la astronomía, mañana con la literatura, después con la danza, la psicología, el diseño, la tecnología o la biología marina. Para otros, esto puede parecer dispersión, pero en realidad, no es falta de enfoque, es abundancia de interés. La sociedad suele interpretar esta variedad como una incapacidad para decidir. Se les dice constantemente que deben elegir una sola cosa, como si el valor personal dependiera de reducirse a una etiqueta simple y fácilmente entendible. Pero la mente M no nació para reducirse, nació para conectar. En psicología, este patrón se relaciona con el pensamiento divergente, una capacidad cognitiva que permite generar múltiples ideas, soluciones o perspectivas frente a un mismo problema. Mientras una mente convencional puede buscar la respuesta correcta, la mente multipotencial explora todas las respuestas posibles. No pregunta únicamente, ¿qué funciona?, sino también, ¿qué más podría existir? Esta diferencia cambia por completo la forma de interactuar con el mundo. La mujer con mente M observa la realidad como un mapa lleno de posibilidades. Donde otros ven fronteras entre disciplinas, ella ve puentes. Puede estudiar marketing y encontrar conexiones con neurociencia. Puede amar la moda y al mismo tiempo apasionarse por filosofía. Puede ser excelente en comunicación, programación y música sin sentir contradicción alguna. Su cerebro está constantemente construyendo redes internas entre conocimientos aparentemente separados. Esto ocurre porque la mente multipotencial no almacena información como compartimentos aislados, sino como sistemas interconectados. Cada nuevo interés no reemplaza al anterior, se suma a una estructura cada vez más compleja y rica. Lo que aprendió en fotografía puede mejorar su sentido narrativo. Lo aprendido en psicología puede fortalecer su liderazgo. Lo descubierto en historia puede influir en su creatividad estratégica. Todo dialoga. A nivel neurológico, este tipo de funcionamiento puede entenderse como una alta sensibilidad hacia la novedad intelectual. El cerebro multipotencial obtiene una gran recompensa emocional y cognitiva al descubrir nuevas áreas de conocimiento. La dopamina, relacionada con motivación, aprendizaje y exploración, juega un papel importante en este proceso. Para estas mujeres, aprender no es una obligación externa, es una necesidad interna. Por eso, cuando se ven obligadas a permanecer demasiado tiempo en una estructura rígida, repetitiva o limitada, suelen experimentar aburrimiento profundo, sensación de estancamiento e incluso agotamiento emocional. No porque sean inconstantes, sino porque su energía mental necesita expansión. Una de las mayores fortalezas de la mente M es la adaptabilidad. En un mundo cambiante, incierto y cada vez más interdisciplinario, la capacidad de aprender rápido, cambiar de contexto y adquirir nuevas habilidades se ha convertido en una ventaja extraordinaria. La mujer multipotencial no teme comenzar desde cero. Está acostumbrada a reinventarse. Mientras otras personas pueden experimentar crisis ante el cambio, ella suele responder con curiosidad. Un nuevo entorno,
Una nueva industria o una nueva habilidad no representan amenaza, sino oportunidad. Esta flexibilidad psicológica es clave en contextos complejos. Pero esta adaptabilidad no significa superficialidad. Existe un mito persistente: creer que quien hace muchas cosas no puede profundizar en ninguna. Esto es falso. La mente M puede alcanzar altos niveles de maestría, pero su relación con el conocimiento es diferente. No busca profundizar únicamente por permanencia, sino por integración. Cuando una mujer multipotencial se apasiona por algo, puede sumergirse intensamente en ello durante periodos largos. Aprende rápido, conecta conceptos con agilidad y desarrolla competencias sólidas. Sin embargo, cuando siente que ha absorbido suficiente valor o que el crecimiento se desacelera, su interés naturalmente migra hacia otro territorio estimulante. Esto no invalida su experiencia anterior. Al contrario, la fortalece. Cada nueva exploración amplía su repertorio mental y emocional. Se convierte en alguien capaz de ver patrones invisibles para otros. La innovación, de hecho, suele surgir precisamente de estas intersecciones. Muchas de las ideas más revolucionarias de la historia nacieron cuando alguien conectó campos distintos. La innovación rara vez ocurre dentro de una sola caja, aparece cuando se cruzan cajas diferentes. Y ahí es donde la mente M brilla. La mujer multipotencial posee una creatividad estructural. No solo imagina cosas nuevas, reorganiza elementos existentes de formas inesperadas. Su cerebro opera como un laboratorio permanente de combinaciones. Puede tomar principios de arquitectura y aplicarlos a organización personal. Puede usar narrativa cinematográfica en estrategia empresarial. Puede integrar mindfulness con educación, diseño con psicología conductual o arte con tecnología. No sigue mapas preexistentes, crea rutas nuevas. Esta capacidad también impacta su identidad. Mientras muchas personas construyen una narrativa personal lineal, soy esto y nada más, la mujer multipotencial desarrolla una identidad más fluida y compleja. Ella no se define por un solo rol. Puede ser líder, creadora, investigadora, comunicadora, mentora y aprendiz simultáneamente. Esto puede resultar liberador, pero también desafiante, porque la cultura tradicional premia la coherencia visible más que la complejidad interna. Nos enseñaron que el éxito luce como una escalera recta: elegir temprano, especializarse, profundizar, mantenerse. Pero la mente M funciona más como una red. No sube una sola escalera, construye múltiples caminos. Esto no significa falta de dirección, sino una relación distinta con propósito. Su propósito no suele vivir dentro de una sola profesión, sino dentro de patrones más amplios: crear, comprender, conectar, transformar, enseñar, explorar. Por eso muchas mujeres multipotenciales pasan años intentando responder una pregunta equivocada: ¿cuál es mi única pasión? La realidad es que quizá no exista una sola. Y eso está bien. La mente M no necesita una pasión única para tener propósito. Puede tener varias. Puede vivir diferentes capítulos. Puede evolucionar. Su coherencia no está en hacer siempre lo mismo, sino en ser fiel a su forma natural de expandirse. Psicológicamente, esto requiere autoconocimiento profundo, porque vivir con una mente M implica desaprender muchas narrativas limitantes. Implica dejar de interpretar el cambio como fracaso. Implica dejar de ver la curiosidad como defecto. Implica dejar de disculparse por tener demasiados intereses. Durante mucho tiempo, especialmente las mujeres, han sido condicionadas para reducirse, ser previsibles y encajar en expectativas claras. Pero la mujer multipotencial rompe ese molde. No porque quiera revelarse necesariamente, sino porque simplemente no puede comprimirse sin perder vitalidad. Su naturaleza es expansiva. Y cuando intenta negarla, aparecen consecuencias emocionales. Muchas reportan sentimientos de culpa por abandonar proyectos que ya no las inspiran, ansiedad por no seguir trayectorias convencionales o miedo a ser vistas como inestables. Sin embargo, desde una mirada psicológica más actual,
Estos patrones no deben leerse automáticamente como problema. A veces no hay déficit de disciplina y incompatibilidad entre estructura externa y arquitectura interna. Comprender esto puede cambiarlo todo. Porque el momento en que una mujer reconoce su mente multipotencial deja de verse como alguien rota o confundida. Empieza a verse con precisión. Entiende que su cerebro no está fallando, está funcionando según una lógica diferente. Una lógica basada en exploración, síntesis, innovación y aprendizaje continuo. Esto también transforma su relación con el tiempo. No siente que debe hacer una sola cosa para siempre. Comprende que la vida puede contener múltiples versiones de sí misma. Puede tener varias carreras, varios proyectos, varias identidades creativas, varios reinicios, y cada uno es válido. La mente M tiene una relación menos rígida con permanencia y más orientada a evolución. Esto puede ser profundamente poderoso en el siglo XXI. Vivimos en una era donde las profesiones cambian rápido, las habilidades caducan con mayor velocidad y la adaptabilidad se vuelve esencial. La especialización sigue siendo valiosa, sí, pero ya no es la única vía hacia relevancia. La capacidad de combinar conocimientos, reinventarse y navegar ambigüedad es cada vez más importante. En ese contexto, la mente multipotencial no parece anomalía, parece anticipación. Como si estas mujeres hubieran estado preparándose para un mundo que apenas comienza a entenderlas. Pero para aprovechar plenamente esta fortaleza, necesitan legitimarse internamente. Necesitan reconocer que su valor no depende de parecer lineales. Que no deben reducir su complejidad para resultar comprensibles. Que no necesitan permiso para explorar múltiples dimensiones de sí mismas. Porque la riqueza de la mente M no está en hacer muchas cosas por hacerlas. Está en la profundidad invisible con la que conecta experiencias diversas para construir algo singular. Cada interés suma perspectiva. Cada cambio aporta información. Cada exploración amplía visión. Nada se desperdicia. Incluso los caminos aparentemente abandonados dejan herramientas emocionales, cognitivas y creativas. La mujer multipotencial entiende, tarde o temprano, que su recorrido no es una colección caótica de decisiones aleatorias. Es un ecosistema, un sistema vivo donde todo encuentra sentido con el tiempo. Lo que parecía fragmentado comienza a revelar patrón. Lo que parecía inconsistencia muestra diseño. Lo que parecía exceso revela potencial. Y quizá esa sea la mayor verdad psicológica sobre la mente M. Su aparente complejidad no es desorden, sino arquitectura avanzada. Una arquitectura mental capaz de sostener contradicción, diversidad, cambio y creatividad simultáneamente. En un mundo obsesionado con simplificar identidades, la mujer multipotencial recuerda algo fundamental: los seres humanos no fueron diseñados para vivir encerrados en una sola definición. Somos expansión, somos evolución, somos posibilidad. Y la mente M encarna esa verdad con intensidad extraordinaria. No vino a elegir una única versión de sí misma. Vino a explorar cuántas versiones puede integrar sin perder autenticidad. Ese es su verdadero poder. No ser una sola cosa, sino convertir la multiplicidad en maestría. Existe un momento en la vida de muchas mujeres multipotenciales en el que comienzan a notar que algo no encaja del todo. No es que les falte capacidad, motivación o inteligencia, de hecho, muchas veces destacan precisamente por tener demasiado de todo eso. El conflicto surge cuando esa riqueza interna se encuentra con un mundo estructurado para algo completamente distinto: la linealidad, la especialización y la previsibilidad. Desde muy temprano, la sociedad empieza a hacer preguntas aparentemente inocentes que, en realidad, contienen una carga profunda de expectativa. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál es tu carrera? Estas preguntas asumen que existe una única respuesta correcta, una sola dirección que definirá toda una vida. Para una mente M, esa premisa no solo resulta limitada, sino casi incomprensible. Mientras otras personas pueden sentir alivio al elegir un camino claro, la mujer multipotencial suele experimentar tensión. No porque no tenga opciones, sino porque tiene demasiadas. Y cada una de ellas es genuinamente interesante, significativa y posible. Elegir una sola puede sentirse como una pérdida,
Cómo cerrar puertas que aún no han sido exploradas. Este conflicto no es superficial, tiene raíces psicológicas profundas. La cultura dominante ha construido una narrativa del éxito basada en la consistencia visible, estudiar una carrera, seguir una trayectoria definida, acumular experiencia en un solo campo y construir una identidad profesional estable. Este modelo funciona bien para quienes tienen una inclinación natural hacia la especialización, pero no contempla la diversidad cognitiva. Cuando una mujer multipotencial intenta adaptarse a este sistema, a menudo lo hace a costa de sí misma. Puede obligarse a permanecer en un camino que ya no le inspira, ignorar nuevos intereses o reprimir su curiosidad para parecer coherente. Al principio, esto puede generar aprobación externa, pero internamente comienza a aparecer una sensación de desconexión. Esa desconexión no siempre es fácil de nombrar. Puede manifestarse como aburrimiento persistente, fatiga emocional, falta de motivación o incluso una sensación de estar viviendo una vida que no le pertenece del todo. Desde fuera, todo puede parecer correcto, estabilidad, progreso, reconocimiento. Pero por dentro, algo se apaga lentamente. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la mente M en este contexto es la interpretación de sus propios cambios. Cada vez que surge un nuevo interés o la necesidad de explorar otra dirección, aparece una voz interna influenciada por la cultura que dice: no eres constante, te rindes demasiado rápido, nunca terminas nada. Estas creencias pueden convertirse en patrones de autosabotaje. No porque sean ciertas, sino porque han sido repetidas tantas veces que se sienten reales. La mujer multipotencial empieza a dudar de su propio funcionamiento natural, interpretando su curiosidad como un defecto en lugar de una fortaleza. Aquí es donde la psicología ofrece una perspectiva crucial. Cambiar de dirección no siempre es un signo de fracaso. En muchos casos, es una respuesta adaptativa a la necesidad de crecimiento. El cerebro humano está diseñado para aprender, evolucionar y buscar estímulos nuevos. En la mente multipotencial, este impulso es más intenso y constante. Sin embargo, el sistema educativo tradicional rara vez valida esta forma de aprendizaje. Está diseñado para premiar la profundidad en un solo tema, la repetición y la estabilidad. Las estudiantes que muestran intereses múltiples pueden ser etiquetadas como dispersas, indecisas o poco comprometidas, cuando en realidad están procesando el mundo de una manera más amplia. Este desajuste entre el sistema y la mente M puede generar inseguridad. Muchas mujeres multipotenciales crecen sintiendo que deben arreglarse, como si su forma de pensar necesitara corrección. Intentan encajar en estructuras que no fueron diseñadas para ellas, lo que genera una lucha constante entre autenticidad y aceptación. A nivel social, el conflicto se intensifica. Vivimos en una cultura que necesita simplificar para entender. Las etiquetas facilitan la comunicación: soy médica, soy abogada, soy diseñadora. Estas definiciones ayudan a organizar la realidad, pero también la reducen. Para una mujer multipotencial, responder a la pregunta, ¿a qué te dedicas?, puede convertirse en un momento incómodo. No porque no tenga respuesta, sino porque cualquier respuesta será incompleta. Decir una sola cosa implica dejar fuera muchas otras partes importantes de su identidad. Este fenómeno puede generar una sensación de invisibilidad parcial, como si nunca pudiera ser vista en su totalidad, como si siempre tuviera que elegir qué versión de sí misma mostrar según el contexto. Con el tiempo, algunas optan por simplificarse para evitar explicaciones largas o juicios externos. Otras intentan construir una narrativa más compleja, pero no siempre encuentran espacios donde esa complejidad sea comprendida. El problema no es la falta de claridad interna, sino la falta de marcos culturales que validen identidades no lineales. Otro aspecto importante del conflicto es la relación con el tiempo. La narrativa tradicional sugiere que las decisiones importantes deben tomarse temprano y mantenerse a lo largo de la vida. Cambiar de rumbo después de cierto punto puede ser visto como inestabilidad o retroceso. Pero la mente M no opera bajo esa lógica. Su desarrollo no es lineal, sino cíclico. Pasa por fases de exploración, inmersión, integración y transición. Cada ciclo aporta algo nuevo, y el valor no está en permanecer indefinidamente en una etapa, sino en lo que se construye a lo largo del proceso.
Cuando esta dinámica natural se encuentra con expectativas rígidas, aparece la presión. La mujer multipotencial puede sentir que está atrasada o fuera de tiempo en comparación con quienes siguen trayectorias más convencionales. Las comparaciones sociales intensifican esta sensación. Ver a otras personas avanzar de manera lineal, ascensos, especialización, reconocimiento claro, puede generar dudas sobre su propio camino. Aunque internamente sienta crecimiento, externamente puede parecer menos definido. Este contraste puede afectar la autoestima, no porque le falten logros, sino porque sus logros no siempre encajan en los formatos tradicionales de validación. Aquí es donde surge una pregunta fundamental: ¿quién define lo que significa avanzar? Si el único modelo válido es el lineal, la mente M siempre parecerá desviarse. Pero si ampliamos la definición de progreso para incluir exploración, integración y adaptabilidad, entonces su trayectoria adquiere sentido. El conflicto, por tanto, no está en la mente multipotencial en sí, sino en el marco desde el cual se interpreta. Otro elemento clave es el miedo al juicio. Cambiar de dirección con frecuencia puede generar opiniones externas. No sabe lo que quiere, es inestable, no termina lo que empieza. Estas etiquetas pueden doler, especialmente cuando provienen de figuras cercanas. Con el tiempo, algunas mujeres multipotenciales comienzan a anticipar estas críticas y ajustan su comportamiento para evitarlas. Permanecen más tiempo del que desean en situaciones que ya no les aportan crecimiento, simplemente para demostrar consistencia. Este tipo de decisiones, aunque comprensibles, suelen tener un costo emocional alto porque implican ignorar señales internas importantes: aburrimiento, desmotivación, necesidad de cambio. Desde la psicología, estas señales no son enemigas, son información. Indican que algo necesita evolucionar. Pero cuando se silencian repetidamente, la desconexión interna aumenta. También es importante reconocer que el conflicto no siempre es externo. A medida que estas mujeres internalizan las expectativas sociales, desarrollan una voz crítica interna que replica esos mismos juicios. Esta voz puede ser más dura que cualquier opinión externa. Puede decirles que no son lo suficientemente buenas en nada, que deberían haber elegido antes, que están perdiendo tiempo o que nunca lograrán estabilidad. Trabajar con esta voz interna es parte fundamental del proceso de reconciliación con la mente M. Implica cuestionar creencias aprendidas y construir una narrativa más alineada con su realidad. La buena noticia es que este conflicto también puede convertirse en un punto de transformación. Porque en el momento en que una mujer multipotencial empieza a entender que el problema no es su naturaleza, sino el marco en el que ha sido evaluada, algo cambia. Deja de intentar encajar a toda costa. Empieza a observar sus patrones con curiosidad en lugar de juicio. Reconoce que su forma de moverse entre intereses no es caótica, sino coherente desde una lógica diferente, y poco a poco, comienza a construir una relación más amable consigo misma. Este cambio no elimina automáticamente los desafíos externos, pero transforma la forma en que los vive. La presión social puede seguir existiendo, pero ya no define su valor. Empieza a elegir con mayor intención, no desde la obligación de encajar, sino desde el deseo de crecer. Aprende a comunicar su identidad de formas más auténticas, incluso si eso implica complejidad. Encuentra espacios donde su multipotencialidad no solo es aceptada, sino valorada. Y sobre todo, deja de ver su camino como un error que necesita corregirse. Lo ve como un proceso legítimo de exploración. En ese punto, el conflicto deja de ser una lucha constante y se convierte en una tensión creativa. Una tensión entre lo que el mundo espera y lo que ella sabe que es. Y en lugar de resolverse eliminando una de las partes, comienza a integrarlas. Porque el objetivo no es rechazar completamente la estructura social, sino aprender a navegarla sin perder autenticidad. Esto implica desarrollar nuevas habilidades, traducir su complejidad en narrativas comprensibles, diseñar trayectorias profesionales híbridas, crear espacios propios donde su forma de pensar tenga sentido. La mujer multipotencial no está destinada a vivir en conflicto permanente, pero sí necesita atravesar una fase de cuestionamiento para llegar a ese equilibrio. Y ese proceso,
aunque incómodo, es profundamente valioso porque no solo redefine su relación con el mundo, redefine su relación consigo misma. Y ahí es donde comienza la verdadera libertad, cuando una mujer multipotencial deja de luchar contra su propia naturaleza y comienza a comprenderla. Se produce un cambio silencioso pero profundo. No es un momento dramático ni necesariamente visible desde fuera, pero internamente marca una diferencia radical. La energía que antes se invertía en encajar, justificarse o reprimirse empieza a redirigirse hacia algo mucho más poderoso, la integración. Durante mucho tiempo, la mente M puede sentirse fragmentada, como si cada interés, cada habilidad y cada etapa de su vida existieran en compartimentos separados, sin una conexión clara entre ellos. Esta percepción no es casual, es el resultado de años de haber sido medida con estándares que privilegian la linealidad. Pero cuando esa mirada cambia, cuando deja de preguntarse, ¿por qué soy así? Y empieza a preguntarse, ¿cómo funciona esto en mí? Todo comienza a reorganizarse. La integración no significa hacer todo al mismo tiempo ni perseguir cada interés sin dirección. Significa reconocer que existe un hilo conductor, aunque no sea evidente al principio. Ese hilo no siempre es una profesión específica, sino una forma de pensar, de crear, de aprender y de relacionarse con el mundo. Algunas mujeres descubren que su hilo conductor es la creatividad, otras la resolución de problemas, otras la comunicación, el aprendizaje constante o la construcción de conexiones entre ideas. Cuando logran identificar ese patrón, algo encaja. De repente, sus experiencias pasadas dejan de parecer aleatorias y empiezan a formar una narrativa coherente. Lo que antes parecía un recorrido desordenado se revela como un proceso de acumulación inteligente. Cada etapa aportó algo necesario, aunque en su momento no fuera evidente. Cada cambio de dirección no fue una pérdida, sino una inversión en perspectiva. Esta comprensión transforma la relación con el pasado. En lugar de ver decisiones anteriores como errores o abandonos, comienza a verlas como exploraciones válidas. Esto tiene un impacto psicológico profundo, porque libera una gran cantidad de culpa acumulada. La culpa es una de las emociones más frecuentes en la mente multipotencial. Culpa por no haber seguido un solo camino, por haber cambiado de intereses, por no cumplir con expectativas externas. Pero cuando aparece la integración, esa culpa empieza a disolverse, no porque el pasado cambie, sino porque cambia la interpretación. Y con esa nueva interpretación, también cambia la forma de moverse hacia el futuro. Una mujer que abraza su multipotencialidad deja de tomar decisiones desde el miedo a equivocarse. Empieza a decidir desde la curiosidad y la intención. Ya no busca la opción perfecta que garantice estabilidad eterna, porque entiende que esa estabilidad no depende de una elección única, sino de su capacidad para adaptarse. Esta es una de sus mayores fortalezas, la autoconfianza basada en la experiencia de reinvención. Sabe que puede aprender cosas nuevas, sabe que puede cambiar de contexto, sabe que puede construir habilidades desde el cero. Esa seguridad no viene de haber hecho una sola cosa durante mucho tiempo, sino de haber hecho muchas y haber sobrevivido e incluso prosperado en cada transición. Esto le da una ventaja enorme en entornos inciertos. Mientras otros pueden paralizarse ante lo desconocido, ella tiene una relación más fluida con el cambio, no porque no sienta miedo, sino porque no lo interpreta como una señal de detenerse, lo interpreta como parte del proceso. Además, la mujer multipotencial comienza a desarrollar una visión más estratégica de su diversidad. Ya no se trata solo de seguir intereses de forma espontánea, sino de observar cómo pueden combinarse de manera intencional. Aquí es donde surge uno de los aspectos más poderosos de la mente M, la capacidad de crear valor único. En lugar de competir directamente en un solo campo altamente especializado, puede posicionarse en la intersección de varios. Puede convertirse en alguien que no solo domina un área, sino que conecta varias de formas que otros no ven. Por ejemplo, alguien que combina psicología,
comunicación y tecnología puede diseñar experiencias digitales más humanas. Alguien que une arte y negocios puede crear marcas más auténticas. Alguien que mezcla educación y entretenimiento puede transformar la forma en que las personas aprenden. Estas combinaciones no son accidentales, son el resultado natural de una mente que ha explorado múltiples territorios. Y en un mundo donde la innovación surge precisamente en esas intersecciones, este tipo de perfil se vuelve extremadamente valioso. Pero para llegar a este punto, es necesario atravesar un cambio interno importante, dejar de intentar encajar en moldes preexistentes y empezar a construir estructuras propias. Esto puede implicar diseñar carreras no tradicionales, crear proyectos híbridos o incluso inventar roles que antes no existían. Puede significar rechazar la idea de que hay un único camino correcto y aceptar que el propio camino puede ser distinto. Este proceso requiere valentía, porque implica tolerar la incertidumbre y, en muchos casos, la incomprensión externa. No siempre habrá referentes claros ni validación inmediata. Pero a cambio, ofrece algo mucho más valioso: autenticidad. La autenticidad no es solo ser uno mismo de manera abstracta, es vivir de acuerdo con la propia estructura interna, incluso cuando no coincide con lo esperado. Es tomar decisiones alineadas con la forma en que realmente funciona la mente, en lugar de forzarla a operar bajo reglas ajenas. Cuando una mujer multipotencial alcanza este nivel de alineación, su energía cambia. Lo que antes se sentía como dispersión comienza a sentirse como expansión. Lo que antes generaba ansiedad comienza a generar entusiasmo. Ya no necesita justificarse constantemente. Ya no siente que tiene que elegir entre partes de sí misma. Puede integrar. Y esa integración tiene un impacto directo en su bienestar emocional. La sensación de estar perdida disminuye, no porque tenga todas las respuestas, sino porque confía en su capacidad para encontrarlas en el camino. También cambia su relación con el éxito, deja de medirlo únicamente en términos externos: títulos, estabilidad, reconocimiento, y empieza a incluir criterios internos: crecimiento, aprendizaje, coherencia, satisfacción. Esto no significa que rechace los logros externos, sino que deja de depender exclusivamente de ellos para sentirse válida. El éxito se vuelve más personal y, al mismo tiempo, más sostenible. Otro aspecto importante es la capacidad de liderar el cambio. Las mujeres multipotenciales, al estar acostumbradas a moverse entre contextos, desarrollan una sensibilidad especial para detectar patrones emergentes. Pueden ver hacia dónde se dirigen ciertas tendencias antes que otros, precisamente porque no están limitadas a una sola perspectiva. Esto las convierte en agentes de transformación. No solo se adaptan al cambio, sino que pueden anticiparlo y, en muchos casos, impulsarlo. Además, su capacidad para comunicarse entre disciplinas diferentes las convierte en puentes. Pueden traducir conceptos complejos de un campo a otro, facilitando la colaboración y la innovación. En equipos diversos, este tipo de perfil es especialmente valioso, porque conecta ideas, personas y enfoques. Pero quizás uno de los cambios más significativos ocurre en su relación con la identidad. La mujer multipotencial deja de buscar una definición fija de quién es. En lugar de eso, acepta que su identidad es dinámica. No necesita una etiqueta única para sentirse completa. Puede ser muchas cosas a la vez, y puede cambiar con el tiempo sin perder coherencia. Esta flexibilidad identitaria no es una debilidad, es una forma avanzada de adaptación psicológica. Permite responder a contextos cambiantes sin perder el sentido de sí misma, porque su identidad no está anclada a una sola actividad, sino a valores más profundos: curiosidad, crecimiento, creatividad, conexión. Esto también le permite soltar con mayor facilidad lo que ya no le aporta valor. No se aferra a roles o proyectos solo por haber invertido tiempo en ellos. Entiende que cerrar ciclos es parte del proceso, y lo hace sin interpretarlo como fracaso, sino como evolución. En este punto, la multipotencialidad deja de ser algo que necesita explicarse o justificarse. Se convierte en una forma de estar en el mundo, una forma que, lejos de ser caótica, tiene su propia lógica, su propio ritmo y su propia belleza. La mujer multipotencial no está intentando hacer más que los demás. Está siguiendo un patrón diferente, un patrón que prioriza la exploración sobre la repetición,
la conexión sobre la separación y la evolución sobre la permanencia. Y cuando logra vivir de acuerdo con ese patrón, su vida adquiere una coherencia única. No una coherencia lineal, sino una coherencia orgánica. Como un sistema vivo que crece, se adapta y se transforma constantemente. En ese estado, su potencial se expande de manera natural. No porque haga un esfuerzo extraordinario por destacarse, sino porque su forma de pensar genera resultados distintos. Resultados que no podrían surgir desde una sola perspectiva. Resultados que nacen precisamente de la multiplicidad. Y ahí es donde reside su verdadero poder. No en elegir una sola cosa y hacerlo perfectamente, sino en integrar muchas y crear algo que no existía antes. Algo que solo puede surgir de una mente que se permitió ser amplia, compleja y profundamente auténtica.